Hola, bienvenido. Hoy en Hablando con Mami tenemos el placer de contar con María Ángeles Atienza Maldonado. Ella es psicóloga y directora del Centro Cognitiva Unidad de Memoria de Granada. En su centro trabajan especialmente con personas mayores, ayudando a mantener su mente activa y su bienestar emocional mediante programas de estimulación cognitiva. Vamos a adentrarnos en este fantástico mundo donde la memoria, la cognición, el cerebro y la relación con la audición son los protagonistas, no lo perdáis. Bienvenida María Ángeles, es un Muchas placer gracias. tenerte aquí. Igualmente. Vamos a empezar. Eh, Muchas veces pensamos que la audición es solo un sentido, pero en realidad escuchar también es un proceso cerebral muy importante y muy complejo. María Ángeles, ¿por qué es tan importante mantener una buena audición para un buen funcionamiento del cerebro? Bueno, pues efectivamente, como tú dices, la audición no es un proceso pasivo, sino que cuando percibimos estímulos auditivos se ponen en funcionamiento un montón de áreas y de conexiones cerebrales que son importantes para el procesamiento de la información, la comunicación, las habilidades lingüísticas y todo esto hace que nos relacionamos mucho mejor con nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, en los niños, sobre todo, pues es muy importante que tengan una buena audición porque esto les ayuda a integrar mejor y a desarrollar esas habilidades de comunicación y lingüística que le van a ayudar y van a llevar a lo largo de su vida, ¿no? Al final, el poder interactuar con nuestro ambiente. Entonces, eso sí que potencia todas las capacidades cognitivas y al final todo está relacionado, ¿no? Si mejora nuestra audición, pues mejora nuestra relación social, nuestros aspectos cognitivos, sociales, emocionales. Así que sí, Sí, es es muy un todo, es importante y un está muy completo. relacionado. Sí. Algo que genera muchísima curiosidad es qué es la reserva cognitiva y qué papel juega en la audición. Vale, pues mira, la reserva cognitiva, yo lo suelo explicar siempre cuando doy alguna charla a personas que no son profesionales, no tienen que conocer este tipo de términos, ¿no? Lo explico como que la reserva cognitiva es como esa despensa que tenemos en casa, siempre tenemos un mueble donde vamos acumulando pues alimentos, ¿no? Compramos 2 paquetes de garbanzos, 2 de arroz, siempre tenemos un poquito de más para que cuando nos falta algo, echar mano de la despensa y coger aquello que necesitamos en ese momento, ¿no? Pues la reserva cognitiva sería esa especie de despensa donde vamos acumulando todo nuestro bagaje, todas nuestras experiencias culturales, de ocio, relaciones, absolutamente todas las experiencias que tenemos a lo largo de la vida las vamos acumulando ahí. Cuando llega un momento en el que algo empieza a debutar, puede ser un deterioro cognitivo o puede ser un problema grave de audición, podemos echar mano de esa reserva, de ese conocimiento que tenemos acumulado para poder solventar ciertas situaciones que, bueno, en las que no nos podemos ahora manejar o desenvolver con facilidad, ¿no? Al final, el oír bien está también alimentando esa reserva, porque hace que captemos esos estímulos que al final ponen en funcionamiento los mecanismos que están relacionados con la cognición y que en un futuro pues, pueden ayudarnos a solventar este tipo de situaciones, ¿no? No solamente pasa con la audición, sino, por ejemplo, cuando una persona, pues por cualquier traumatismo o una enfermedad, pierde la visión, pues tiene que volver a aprender, ¿no? Reaprender con esa nueva situación a adaptarse, ¿no? Y justamente la plasticidad se basa en esa, o la reserva cognitiva, mejor dicho, se basa en la plasticidad, en la capacidad del cerebro para ser plástico, para poder adaptarse a nuevas situaciones, establecer nuevas redes neuronales que anteriormente a ese momento no tenían actividad, estaban como dormidas, pues el cerebro es capaz de darle funcionalidad a esas conexiones para que la persona se pueda adaptar y, y se desenvuelva de manera funcional en el entorno. Una cosa que antes pensábamos que las neuronas se iban deteriorando con el paso de los años, ahora ya sabemos que eso no es cierto, que están constantemente, estamos regenerando esas conexiones neuronales y por supuesto que tanto pues la estimulación a nivel de lenguaje, de audición, todo eso hace que nuestro cerebro esté activo. A Efectivamente. mí, sabes que me gusta relacionarlo como que nuestro cerebro es como una maceta, ¿no? Y que la tenemos que ir regando Sí.
regando y se van, esas raíces que van saliendo son, yo Ujú, lo explico así, el tema quizá de la reserva cognitiva, ¿no? Que ujú. son esas raíces que van creando nuestro cerebro, vamos a ir ordenando y organizando pues lenguaje, experiencias, sentimientos, emociones, Sí. y es lo que nos hace. Sí, efectivamente, sí es así. Y bueno, y la audición en este caso, pues hace que todos esos estímulos que vamos percibiendo, pues efectivamente alimenten esa reserva y potencien la capacidad para procesar la información, el poder emitir una respuesta automática. Es decir, que sí, es así, ¿no? Es un poco así, son todas esas ramas que se van tejiendo y que van alimentando Muy nuestro bien. cerebro. Eh, Entrando un poco más en detalle, cada vez hay más estudios científicos que relacionan el deterioro cognitivo con la pérdida de audición. No sabemos, yo muchas veces pienso, no sé si es primero el deterioro Mm. cognitivo y luego la pérdida de audición, yo creo que los dos están muy enlazados. ¿Qué evidencias científicas existen actualmente que apoyen esta relación? Pues efectivamente sí que hay varios estudios que evidencian esta relación. Por ejemplo, hay uno de la Universidad de Hopkins que dice que una persona con un deterioro auditivo leve tiene el doble de probabilidad de desarrollar una demencia. Pues conforme más grave sea el problema auditivo, más probabilidad hay, ¿no? Em, Claro, ¿qué es antes? Pues es verdad que existen o coexisten muchos síntomas, por decirlo así, que aparecen en deterioro cognitivo y que aparecen cuando hay una pérdida de audición. A veces no hay un deterioro cognitivo, solo hay una pérdida de audición, pero claro, hasta que la persona da con el profesional que efectivamente diagnostica esa pérdida de audición y le pone solución, pues las características de ese proceso son muy similares a un deterioro cognitivo. Por ejemplo, una persona que no oye bien, al igual que una persona con un deterioro cognitivo, cuando inicia, pues tiende a pedir muchas repeticiones, a preguntar mucho, parece que es una persona que está desatento, ¿no? Muchas veces la gente nos dice, es que no presta atención, no es que no preste Sí, atención, claro, es cierto. que si no es capaz de captar lo que le está llegando del entorno, no puede codificar esa información y no puede emitir una respuesta acorde, puesto que no le llega todo, ¿no? Y, y claro, eso se confunde muchas veces con un deterioro cognitivo. Pierden el hilo de la conversación porque no le llega toda la información. Y además pasa algo que es como el cerebro tiene como una sobrecarga de trabajo porque se concentran en atender a una parte de esa información. Es un esfuerzo que al final produce una fatiga, ¿no? Porque cuando una persona, si estamos en un ambiente así un poco más tranquilo, es más sencillo que la persona con un problema auditivo pueda entender lo que le está llegando, la información de los estímulos de cualquier tipo que le esté llegando, ¿no? Pero cuando estamos en una relación donde hay ruido, estamos en un centro comercial, en una reunión con amigos, con familia, y se presta atención a una sola cosa para poder atender o captar algo de esa información que nos está llegando, se hace un sobreesfuerzo atendiendo a una sola cosa en detrimento de otra serie de estímulos que potencian, pues bueno, lo que decíamos al principio de esa serie de redes neuronales que se ponen en funcionamiento cuando oímos y percibimos perfectamente todos los estímulos. Así que, bueno, lo que comparten sería eso, ¿no? Pues que al final dos personas, independientemente de que tengan problemas auditivos o no tengan un deterioro cognitivo, van a presentar casi la misma sintomatología que muchas veces se confunde, ¿no? Que es esta, ¿no? Pues pérdida del hilo de las conversaciones, repetición, parece que no atienden o que no les importa mucho Están muy lo que se está hablando. desconectados también. Efectivamente, sí. También aislamiento social, ¿no? Sí, sí. Eso suele pasar cuando una persona, pues, bueno, al final uno se da cuenta de que no puede participar en la conversación o a lo mejor lo que dice no es apropiado, está descontextualizado, no va acorde con la respuesta que a lo mejor se esperaba y bueno, muchas veces pasa, a nosotros nos han contado casos porque incluso alguna persona en esa reunión pues se puede mofar o hacer burla de la respuesta, ¿no? Al final uno que se siente mal tiende a retraerse, a no participar en las Claro, conversaciones y ese aislamiento pues también puede precipitar un deterioro cognitivo. claro. Y al final, bueno, pues muchas veces, bueno, siempre suele ser cuando hay un problema auditivo, pues en el momento que se le pone solución, pues uno, por decirlo así, vuelve otra vez a la vida, ¿no? Las Sí. relaciones
vuelven y se mejora a nivel emocional, a nivel social. Yo aquí he detectado, he tenido pacientes que han venido, venían hasta tristes Sí, y cuando se le ha hecho la adaptación protésica, se le ha puesto el audífono, no os podéis imaginar la cara de alegría que se le pone, mm, que dice, oh, se le ha iluminado la cara. sí, mm, Es sorprendente, la verdad es ujú, que sí. A la familia, bueno, y a mí personalmente, todos los que tenemos, pues, pues, nuestros padres, pues nos preocupa mucho el inicio de ese deterioro cognitivo. ¿Qué señales o qué pistas pueden ayudarnos a detectar que hay que empieza un deterioro cognitivo? ujú. Bueno, pues lo más llamativo, cuando inicia un deterioro cognitivo suelen pasar desapercibidos prácticamente todas las señales de alarma, ¿no? Cuando uno ya se da cuenta de que algo no va bien, pues ya ha pasado un tiempecito desde que todo eso se inició, ¿no? Pero lo más llamativo pues sería esto, las repeticiones constantes, el pedir confirmación de algo que ya se ha dicho, el parecer desatento, como hemos dicho, que aparezca desorientación. Si Ujú. aparece desorientación en el espacio, en el tiempo, problemas de memoria, cuando ya nos hemos asegurado que han entendido lo que queremos comunicarles, eso serían señales de alarma para acudir a un neurólogo, a un psicólogo, para que pudieran hacer las pruebas pertinentes y, bueno, pues diagnosticar si efectivamente está empezando a aparecer o se está empezando a cursar un deterioro cognitivo. El primer paso que deberíamos tomar si sospechamos que nuestro familiar empieza o un deterioro cognitivo sería contactar con un neurólogo, dirigirnos a un neurólogo. Nosotros siempre recomendamos, cuando viene una persona que tiene problemas, se queja ya de problemas de memoria y a veces pues problemas de memoria importantes, ¿no? Como, bueno, pues dejarse un fuego encendido o dejar una llamada en espera o, bueno, cosas así, ¿no? Que ya llaman un poquito más la atención. Siempre recomendamos que vayan al neurólogo, porque el neurólogo es el que va a hacer las pruebas de neuroimagen y va a poner un tratamiento farmacológico en ese caso. Pero independientemente de ello, también pueden acudir a centros especializados, por ejemplo, como el nuestro, o un neuropsicólogo que pueda hacer una primera valoración, lo que se llama un screening, que nosotros también lo hacemos en nuestro centro, y bueno, aunque eso realmente no da un diagnóstico, no nos puede arrojar un diagnóstico, pero sí nos puede dar muchas pistas de si la persona está empezando, está iniciando con un deterioro cognitivo. Muy bien. Y desde vuestra experiencia en Cognitivo Granada, ¿habéis observado que en los casos en los que hay una mejora de audición, por ejemplo, con una adaptación de un audífono, una adaptación protésica, Ujú. hay también una mejora a nivel cognitivo? Totalmente, Totalmente. totalmente. Ha habido varios casos en los que hemos visto, pues, bueno, por ejemplo, una señora, estoy recordando, que, bueno, pues no participaba en el grupo en el que trabaja, no participaba, pues prácticamente no. Y es verdad que nos repetía mucho, ¿qué? Incluso, pues muchas veces ponen la mano, ¿no? Así, ¿no? En el oído. Entonces, cuando tú les preguntas, ¿tiene audífono? Sí, tengo audífono. Esto pasa mucho también, tú lo sabrás, que tienen el audífono guardado en Guardado, la sí. mesita, en el alto de un armario. Bueno, pues ahí no hacen el audífono. Ahí no ayuda. Claro. Cuando se le han puesto el audífono adecuado, o han venido a un centro y se le ha hecho una revisión, se le ha hecho un reajuste, vuelven otra vez, como decía, a la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que se ve un cambio, pero de 360 grados. Empezó otra vez a participar, la alegría que se le notaba, el habla espontánea mucho más fluida. Claro, al final todo tiene una repercusión, ¿no? En cómo nos desenvolvemos. Y bueno, y voy un poquito más allá, ¿no? Los problemas auditivos también están relacionados con el equilibrio, con la coordinación, ¿no? El sistema, entiendes de eso más que yo, ¿no? El Sí. sistema vestibular y al final, pues sí, también es verdad que había recuerdo el caso de una señora que empezó, pues esto, ¿no? No participaba mucho cuando hablaba, pues a veces decía cosas que no eran coherentes con lo que se estaba hablando y ahí empezó una preocupación, bueno, puede que haya algo más, el caminar era pasos muy cortitos, como muy dudosa y claro, esto Una también acarrea inseguridad muy esa inestable. inseguridad, sí, la inseguridad de no oigo, no sé si lo que estoy diciendo es apropiado o no, el habla se hace también más torpe, los movimientos también, porque claro, está relacionado
con el equilibrio, pues era como, y decía, es como si fuese en un barco, ¿no? Había que ayudarla, pues bueno, pues a subir escaleras, si tenía que salir, levantarse y los pasitos cortitos, ¿no? Y como había antecedentes en su familia de demencia, pues todo hacía indicar, todo nos indicaba que podría estar ya empezando ella con un proceso así. Y no era eso, era que necesitaba un audífono. Fíjate. Era un audífono. Es que al final, pues también este tipo de señales a veces nos preocupan porque parece que pueda ser el inicio de algo peor, ¿no? De una demencia, y a lo mejor pues no es eso, es simplemente poner un audífono y hacer una buena adaptación y, y volver a ver la persona a funcionar, ¿no? Y también es cierto que también hubo un caso de un señor que no necesitaba un audífono, pero tenía unos tapones tremendos de cera. Y cuando le quitaron los tapones, pues volvió a oír. Entonces, claro, Eso lo he vivido aquí eso lo ha también. vivido, claro, claro. Sí. Yo solo he visto un caso así, ¿no? Pero sí, pero estoy recordando que también no necesitaba audífonos, pero necesitaba una limpieza, Un chequeo. un chequeo. Cuéntanos de cómo trabajáis en vuestro centro, qué programas lleváis a cabo para trabajar la memoria, la atención, el lenguaje. Ujú. Bueno, Cognitiva somos un centro sociosanitario y trabajamos sobre todo con personas con deterioro cognitivo leve hasta un grado moderado. Y también trabajamos en carácter preventivo, personas que no tienen ningún tipo bueno, pues de diagnóstico, ¿no? Por decirlo así, o de problema, no han empezado a cursar ningún tipo de problema, pero vienen para prevenirlo. Nosotros hacemos, como te decía antes, primero hacemos un screening. Bueno, pues cuando viene la persona, hacemos una entrevista, un test muy general para determinar qué capacidades cognitivas están preservadas y cuáles están alteradas, ¿no? Pues atención, memoria, cálculo, función ejecutiva, orientación, un poco todas, ¿no? Y a partir de ahí les damos cita para que vengan a hacer una sesión de prueba. Trabajamos en grupos homogéneos, esto es importante porque las personas al final se sienten bueno, pues parte del grupo porque trabajan, por decirlo así, al mismo ritmo, ¿no? Son personas desde el punto de vista cognitivo, están en el mismo punto, ¿no? Las sesiones son de 90 minutos y ahí trabajamos pues todas las capacidades de muy diferentes maneras, pero sí hacemos mucho hincapié en que la gente participe, ¿no? Hacemos sesiones muy dinámicas, ellos sí tienen que escribir también, pero trabajamos mucho, por ejemplo, con sonidos, con música, con presentaciones en televisión, con imágenes y pedimos mucha participación porque precisamente en los casos que ya están iniciando con un deterioro o ya están en un estado entre leve y moderado, pues pasa lo que comentábamos antes, ¿no? Que tienden a retraerse socialmente. Y a veces ese ratito que están en cognitiva es el ratito que tienen para socializar. Si nosotros no hacemos que participen y que se involucren en la actividad, pues bueno, pues vuelven a retraerse, a no participar. Entonces sí que tiramos mucho de que todo el mundo participe, de hacer actividades en las que puedan cooperar entre ellos también y poco a poco al final pues es un entrenamiento más, ¿no? El lenguaje vuelven otra vez a perder ese miedo a relacionarse y sobre todo ya cuando hay un diagnóstico ya no es el miedo a relacionarse como puede pasar cuando hay problemas auditivos, ¿no? Que soy consciente de lo que me está pasando y mejor me callo un poquito y no participo porque como no capto el hilo, que en estos casos ya se une una apatía que se generaliza prácticamente a todos los ámbitos de la vida y bueno, pues apatía hace que no le apetezca hablar, que no le apetezca participar, que todo lo que tú presentes le parezca bien. Entonces, bueno, eso sí lo intentamos que participen mucho y al final pues todo tiene su repercusión a nivel cognitivo, emocional, social, porque también en muchos casos es el ratito que tienen para socializar, ¿no? Y establecer esas rutinas que es muy importante, ¿no? Porque los mantiene orientados a nivel temporal, en el día, en la hora y bueno, y al final también un poco le obliga a salir, todo cuando salimos tenemos millones de estímulos, ¿no? Que nos hacen estar pendientes, ¿no? Y no solamente cuando hablamos con la gente. Así que todo eso lo intentamos trabajar en las sesiones, que como digo son de 90 minutos y en las que también pues tenemos muy en cuenta, sobre todo en esa primera entrevista, si la persona tiene problemas auditivos o no, ¿no? Eso es algo que solemos preguntar siempre cuando vemos que la persona a lo mejor, porque claro, es un ambiente tranquilo en el que estamos 2 o 3 personas solamente, no hay ruido. Cuando la persona empieza a pedirnos, demandando mucha información o incluso, como digo, ¿no? Poner la mano o te giras la cabeza para ver si oyen mejor, pues una de las primeras preguntas suele ser, ¿tiene usted audífonos?
usted ha ido a revisión, entonces, bueno, hay muchas veces pues ya sale información y eso es importante tenerlo en cuenta si efectivamente nos estamos enfrentando con un problema auditivo o no, o que coexistan las dos, ¿no? Que también Claro que es pasa muchas posible. veces. Me parece muy interesante, porque también cuando son más mayores, las relaciones sociales quizás quedan un poco más disminuidas y me parece súper interesante que eso, que se trabaje en grupo, porque es una manera también de establecer conexiones Ujú. sociales que yo las considero súper importantes. Sí, 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 sí. Algo muy importante desde tu punto de vista, ¿cómo crees que podemos establecer una colaboración, un centro auditivo y un centro como de estimulación cognitiva como el vuestro? Ujú. ¿Cómo se podría establecer unos lazos de trabajo interdisciplinar entre los dos? Bueno, pues lo primero, esto, ¿no? Justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Colaboración entre los profesionales. Nosotros podríamos, y de hecho lo hacemos, ¿no? Derivar a pacientes a un audiólogo cuando en nuestras valoraciones, por ejemplo, en estas entrevistas que hacemos iniciales, pues detectemos que aparte de los problemas que pueden estar relacionados con un deterioro cognitivo, sí que existan problemas a nivel auditivo, ¿no? Puede que no le apetezca participar o al familiar le digan que conteste porque no oye bien. Entonces, bueno, en ese momento pues podés derivar, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, vosotros los audiólogos, pues en el momento de vuestra valoración, si detectáis que existen problemas de memoria y que aún sabiendo que está escuchando perfectamente el mensaje hay problemas de memoria, de desorientación, pues poder derivar también a los profesionales como somos nosotros los psicólogos o centros especializados como el nuestro para poder hacer la valoración pertinente. Yo aquí en el centro sí que detecto muchos problemas a nivel de inteligibilidad del lenguaje. Hay personas, el adaptarse a un audífono o el venir a un centro a hacerse una revisión auditiva es es un paso que se retrasa muchísimo en el tiempo, cuesta mucho, como yo digo, pasar por la puerta para hacerte una prueba de audición. Y lo que sí detecto es que cuando han pasado más de 10, 15 años y con ese problema de audición, estas personas tienen un problema de inteligibilidad del lenguaje, tienen dificultades para entender las palabras que escuchan. Ujú. ¿Crees que sería conveniente que aparte de nuestro tratamiento, porque tienen pérdida de audición, del tratamiento con un audífono, sería importante que pasaran por un centro como el vuestro para hacer un estudio un poco complementario, más completo de ese aspecto? Ujú. Bueno, siempre está bien que acudan a un centro de estimulación cognitiva, pero cuando hay problemas a la hora de producir el lenguaje y es por esta causa, ¿no? Porque han estado mucho tiempo sin poder oír bien, pues también es muy importante la participación de un logopeda Ujú. que vuelva a reeducar, ¿no? Pero independientemente del logopeda, pues también, claro, la estimulación cognitiva siempre es buena porque en ella pues también trabajamos esto, ¿no? El lenguaje le damos mucha importancia y cuando hay alguien que tiene unas necesidades más específicas, más concretas, pues las sesiones suelen ser individuales justamente para potenciar esto, ¿no? Ya, estos Mm. aspectos. Y finalmente, ¿qué mensaje le daría a las familias que conviven con una persona con deterioro cognitivo? Bueno, pues el primer consejo es paciencia. Paciencia y empatía, que también recomiendo, me voy a permitir recomendar al resto de profesionales que trabajamos con mayores. Em, pero en concreto con la familia, cuando empiezan a ver este tipo de síntomas o señales de alarma, como hemos dicho antes, ¿no? Pues que repiten mucho, que aparte del problema auditivo, pues quizá la memoria ya está fallando, que se desorientan en el día, en el año, pues que a lo mejor al leer saltan de un lado a otro. em, que vayan al especialista. Claro, que vayan pues como hemos dicho antes, a un neurólogo o que vengan a un centro especializado donde se le pueda hacer una primera valoración y poder encauzar un poco la intervención de cara al futuro. Cuanto antes se intervenga, cuanto más temprana sea la intervención, pues mucho mejor para la persona, ¿no? Porque podrá conservar las capacidades que tenga preservadas, pues, potenciándolas, ¿no? Y de esa manera pues ganar en autonomía, en independencia
y bueno, pues en calidad de vida, ¿no? Al final. Nos quedaremos con paciencia, comprensión y yo creo que yo añadiría mucho cariño. Mucho cariño, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, hay muchas cosas que añadir, ¿no? Hay muchas cosas que añadir porque una vez que ya tienen un diagnóstico o empiezan, por ejemplo, a asistir a un centro como el nuestro, también es muy importante la información. La paciencia es muy importante, pero también es importante la información. Claro, saber qué es lo que está Sí, pasando. y yo lo que les desaconsejo totalmente, creo que como prácticamente en todas las áreas, es mirar en Internet, es decir, buscar en Internet todo, en Google y hacerle caso a todo lo que pone Internet. En estos casos no se recomienda nada, porque nos vamos a poner siempre, yo por lo que veo, por mi experiencia, uno siempre tiende a ponerse en lo peor Mm. y llegan muy asustados y muy agobiados, ¿no? Lo mejor es buscar información y asesoramiento en profesionales. Y en el caso que ya haya un diagnóstico, que acudan a las sesiones a las reuniones de cuidadores y de familiares. Nosotros en el centro mensualmente hacemos una y es gratuita, es decir, puede acudir quien quiera y solo el único objetivo que tenemos es poder darles pautas, poder relajar y desdramatizar un poco toda esa situación que es muy dura, pero bueno, que al final compartiendo experiencias con iguales, con personas que están pasando o han pasado por esa misma situación, uno tiende a relajarse, ¿no? Porque al final ve que sí, que es duro, que es triste, que es muy complicado el día a día con las personas cuando empiezan a dejar de ser ellos y hay que darle una vuelta a todo nuestro entorno, a nuestra manera incluso de comunicarnos, a nuestro espacio físico en casa, a nuestras costumbres. Todo eso es muy complicado y eso requiere de un acompañamiento por un profesional. Claro, y un O sea, asesoramiento es sí, fundamental. aparte sí, de la tranquilidad, de la serenidad, del cariño y de la empatía, pues que busquen asesoramiento por profesionales y que sí acudan a estas reuniones, que no pasa nada. Todavía, por desgracia, hay gente que se avergüenza de estas situaciones y a los que les cuesta mucho, porque suele pasar y dice, no pasa nada, si yo puedo, pero uno puede un tiempo, después Sí, no, después todo eso va pesando mucho y aparece una serie de consecuencias que son pues lo que conocemos como la sobrecarga del cuidador, ¿no? El claro. cuidador quemado y hay muchas consecuencias derivadas de ese cuidado. Así que lo primero es ir a un profesional y después buscar también ayuda para uno mismo. Muy bien. Pues, María Ángeles, ha sido un placer escucharte. A mí me encanta, yo ya te escuché en una charla, la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y me Muchas gracias. encantó. Y gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos y recordarnos que la mente también empieza por cuidar la audición. Efectivamente. Quiero aprovechar porque sé que recientemente os habéis mudado de centro para Sí. que nos digas dónde tenéis el nuevo centro y invite a todos Ujú. a visitarlo. Bueno, pues estamos ahora en calle San Marcos número 3, local 4. Estamos muy cerquita de donde estábamos antes, en la misma calle, al final muy cerquita también de la calle San Antón. Y nada, pues quien quiera un poquito más de información puede pasar por allí, que con mucho gusto les vamos a atender y nada, pues allí estamos intentando mejorar la vida y la calidad de vida de nuestros mayores. Y te quiero agradecer que me hayas invitado en este Nada, espacio, he disfrutado mucho y nada, gracias a espero que ti, nos veamos mucho más. gracias a ti. Y nada, quienes nos escuchan, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si os ha parecido interesante, pues nada, darle a compartir y estar muy atentos en redes porque iremos anunciando próximamente temas muy interesantes en los que hablaremos de audición y de otras disciplinas.